Uno de los actores armados que había tenido poca presencia en los contenidos televisivos es la guerrilla. Y las tres series han presentado situaciones en que la guerrilla tiene un papel preponderante. Me encomendaron la misión de recomponer este frente. Los demás comandantes de la zona los mataron los paramilitares y a nosotros nos corresponde vengarlos. Como les dije, este frente se llamará Aurelio Miranda, en honor a ese caballero que dio la vida por nosotros y por nuestra causa. Mi capitán, es muy posible que se trate de un atentado de las FARC. Mucho cuidado con hacer afirmaciones a la luz. No, mi capitán, yo lo digo por los explosivos R1 que se encontraron en el carro bomba. Es que son los mismos explosivos que se incautaron en un asentamiento guerrillero hace 3 meses. Sí, pero es que eso es un indicio. Eso no es una prueba fehaciente. ¿Y ahora cuál es el problema? Las órdenes del secretariado cambiaron, señor Rodríguez Gacha. ¿Y eso qué hijo de madres tiene que ver conmigo? Que de ahora en adelante toda la cocaína que usted tenga queda decomisada. Yo creo de igual manera que para que el público colombiano tenga una mejor comprensión de la historia que se está viviendo actualmente en el país, también debería asumirse como un reto el contar lo que ha sucedido con el tema del terrorismo guerrillero en nuestro país. Me parece que todo aquello que esté orientado a conocer la historia del país, así se trata de paramilitarismo, mal llamadas autodefensas, terrorismo, narcotráfico, es bienvenido, siempre y cuando ojalá esta historia esté, digamos, revestida de la mayor fidelidad. Lo que es importante es que se haga bien y que no se omitan hechos importantes y se trate de sesgar y reescribir la historia como no fue. Varios de mi generación, cuando éramos jóvenes, más jóvenes, digamos como esa juventud rebelde, confiábamos mucho en la capacidad libertaria que tenían las guerrillas, que tenían las FARC, el ELN, el EPL, y además que estaban apoyados por grandes intelectuales de América Latina, de Europa, como Carlos Fuentes, como Julio Cortázar, como el propio García Márquez, y uno creía profundamente que ese era un camino de libertad, la guerra. En este momento, evidentemente no, la historia lo demuestra. Y la luna escribir ahora una serie como Comando de Élite, que yo como parte del equipo de libretistas, uno siente que está escribiendo la realidad al hablar de ciertas atrocidades y de comportamientos no revolucionarios de la guerrilla. Uno sabe que está diciendo la verdad y que está siendo justo, pero también siente a la vez que está traicionando como ese joven rebelde que alguna vez creyó en eso. Yo creo que la televisión colombiana todavía no ha sido capaz de mostrar de manera más natural fenómenos como la guerrilla, el paramilitarismo, los mismos narcos. Digamos, siempre hay una idea como cliché del guerrillero, caricaturesca, ¿sí? Del paramilitar a veces también. Entonces me parece que estamos demasiado permeados de alguna manera por la propaganda, de alguna manera por la corrección política que nos marca un poco el hecho de tener tan cerca y tan vivo el conflicto. La ficción de la guerrilla llegará una vez se termine el conflicto porque es a problema superado. Ya una sociedad es capaz de enfrentarse a ese problema. Si no, no somos capaces, porque es como que no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer parte de eso, y es como que está pasando en este momento. Somos más bien parte del conflicto porque no entendemos. Yo tengo la tesis de que la guerrilla colombiana tiene la fuerza que tiene porque durante muchos años se asumió que no existía y no se hablaba de ella, se les consideraba delincuentes o bandoleros, y no eran delincuentes ni bandoleros, eran un sector de la sociedad que necesitaba ser escuchado, y como se les reprimió, se hizo escuchar a las buenas o a las malas. Esto es un asunto del que tenemos que hablar. Entonces no somos los directores y los escritores ahora. ¿Por qué se está hablando? Porque es lo que nos está pasando. Esto nos está pasando. Entonces el asunto es un problema del país y de la forma como piensa el país, y el país tiene que hablar de eso primero para hacerse consciente de su forma de pensar, y una vez que se haga consciente de su forma de pensar, tomar la decisión si es así como quiere pensar.
Son innumerables las víctimas que ha dejado la guerrilla a lo largo de este conflicto. El secuestro es uno de los delitos más atroces y Colombia figuró durante muchos años como el país con mayor número de secuestros en el mundo. La delincuencia común, el paramilitarismo y la guerrilla han recurrido a él, siendo esta última la que ha arrojado mayor cantidad de víctimas. En Comando Élite, basados en el libro de Germán Castro Caicedo, Objetivo 4, narran la historia de la captura del carcelero de las FARC, Martín Sombra. Cuídenme bien a los rehenes mientras vuelvo, que tengo que hacer una vuelta. Sí. Mañana queda a cargo mientras regresa. Como televidente que observé la serie de Comando Élite en lo relacionado a Martín Sombra, pero al mismo tiempo contrastándola con lo que yo había vivido allá, pues uno entiende que no es un documental, pero que de alguna manera sí logra transmitir un poco los momentos que uno estuvo allá. Nosotros en Comando Élite partimos de unos relatos que le hacen los protagonistas de la policía, quienes persiguen a gente al margen de la ley. Yo participé en la operación en la que se logró dar captura a alias Martín Sombra. Buena suerte, patrullero. Gracias, mi capitán. No es únicamente que muestren lo general, sino específicamente lo que se tiene que realizar. Todas las actividades que conllevan a que una operación de esta se dé. Yo estoy siguiendo su causa. Martín, Policía Nacional. El tiempo que nosotros damos, todo lo que nosotros nos esmeramos y todo lo que conlleva que perdamos muchas cosas con nuestra familia y con nosotros mismos. Atención, hay fuego cruzado en la zona. Está a 8 cuadras del objetivo. Seguro esa balacera tiene que ver con Martín Sombra. Y más sentido pésame, Martín. Hasta aquí llegaste. Series como Tres Caínes, Comando Élite y alias El Mexicano toman como referencia para la construcción de sus argumentos hechos y personajes de la historia de nuestro país. Y es en ese punto donde la ficción, la historia y la realidad entran a ser parte del debate sobre la forma de enfrentar este tipo de contenidos. Se ha dicho que la ficción es la historia que no pueden contar los historiadores. Pero, en este caso, con hechos propios del conflicto, que tanta sangre, tanto dolor y tantas lágrimas nos han costado, hay que tener mucho cuidado en que la ficción no termine apareciendo como la realidad. Yo creo que la ficción y el trabajo artístico, el trabajo creativo, es tremendamente subjetivo. Es una mirada, lógicamente que estamos hablando de cuestiones muy delicadas y que han pasado en el país. A mí me parece que las telenovelas están basadas en la ficción y entiendo que tienen unas reglas que son necesarias cumplir para que la telenovela tenga éxito y la vea alguna persona. Pero creo que como todas las novelas históricas, fuera de la historia novelada, digamos, que puede ser un elemento importante de la historia, creo que el contexto histórico sí tiene que ajustarse a la verdad. Y el país va a tener que acostumbrarse como cultura a que lo que ve en televisión no es necesariamente la verdad, sino que lo que vemos en televisión es un punto de partida para una reflexión, a veces acertada, a veces equivocada, y siempre pasará así, porque mi punto de vista como escritor no puede abarcar el punto de vista de 35 millones de personas. Siento un dilema, una incomodidad cuando veo que hay hechos históricos que se recrean con ficción. Sin embargo, yo creo que es casi inevitable que el televidente crea que esa es la historia, ¿sí? Y la ficción, pues, no es la historia. Está basada en la historia, pero no es la historia. Pero para el televidente esa será la historia verdadera. Lo toma como la gente olvida
que eso es ficción y lo toma como un relato de verdad. Considero prácticamente imposible que un escritor de televisión o de cine pueda hacer un relato histórico sin acudir a la ficción. Por tiempo, por estructura, el escritor tiene que ficcionar muchos momentos para llevar ese relato. E incluso eso también lo va a hacer el historiador, que es el más serio en sus investigaciones, tiene que ficcionar partes de los relatos. En eso pues hay una gran responsabilidad de parte del autor, de que esas ficciones, si bien no están consignadas en alguna parte, no afecten la lógica del personaje y las situaciones, y que sean posibles de que haya sucedido. Otro de los grandes temas polémicos que tocó la serie Tres Caínes fue la Constituyente del 91, que se conformó para modificar la Constitución colombiana y que logró reformas importantes en la concepción de nuestra sociedad. Pero asimismo, tuvo que debatir uno de los puntos más álgidos de la historia de nuestro país, la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Aquí el problema es es que Pablo Escobar ya dentro de la Constituyente, como nos enteramos todos, él va a querer meterse ahí como sea para acabar la extradición de colombianos. Está pensando lo mismo, él va a mandar candidatos para que ganen y los de quién los va a sobornar. Serán 70 constituyentes, señor. Necesitaríamos por lo menos la mitad más uno de esa cantidad. A mí no me importa lo que haya que hacer. Ustedes ofrezcanle la plata que sea necesaria. Lo que yo necesito es que paguen la extradición. Cuando discutimos el problema de la extradición, si era posible o no era posible, por ejemplo, yo voté en contra de la extradición. Nosotros pensamos que la gente de un país tiene que juzgarse dentro de su mismo país, independientemente del delito que hayan cometido. Sin duda el narcotráfico hizo circular muchísima plata siempre entre los parlamentarios, entre los políticos colombianos. Pero eso no se agravó con la Constituyente, ni mucho menos. No creo que fuera muy distinto la proporción de políticos comprados en la Constituyente a la que pudo haber en todos los parlamentos que hemos tenido desde antes y desde entonces hasta ahora. Yo no podría afirmar que ese involucramiento de la mafia comprando la voluntad de ciertos constituyentes fue determinante para la aprobación de esa negación de la extradición. Puedo decir que facilitó ese interés de los mafiosos de abolir la extradición. Yo no me atrevería a decir si recibieron o no plata, pero desde luego había un temor muy grande, una presión muy grande del narcotráfico, sí, y de los paramilitares para impedir la extradición, del narcoparamilitarismo para impedir la extradición. Y eso se logró en la Constitución. Si hoy se hiciera un plebiscito sobre la extradición, yo estoy seguro que la extradición sería derrotada, y eso no tendría que ver con un pago, ¿no es cierto?, a los políticos o a los votantes. Si uno ve que en programas de televisión o si uno ve que en relatos sobre la historia de Colombia se empieza a enlodar o se empieza a poner en juicio el trabajo que de manera colectiva hicieron hombres y mujeres con diferentes creencias, desde diferentes perspectivas, pues no puede uno más que sentir que esos pocos íconos desde los que los demócratas nos cogemos para poder seguir pensando que en Colombia se construye desde la honestidad y democracia, pues no nos queda más que rechazar esas posturas. Aparece un video por esa época que llega a manos de Enrique Parejo siendo embajador de Suiza. Él se lo entrega al presidente Gaviria y le dice: están filtrando, la mafia está filtrando la Constituyente. Y el video del cual tuve oportunidad de conocer es efectivamente una diligencia judicial. Aparece un constituyente, uno de los 72 constituyentes, al lado de un abogado de Pablo Escobar supuestamente, porque está abogando por él, y le dice que le va a dar un dinero por votar en contra de la extradición dentro de la Constitución. Y el constituyente le dice: mi voto de nada le sirve, porque ustedes necesitan 36 votos. Y le responde el abogado: usted no se preocupe, que los otros 35 votos ya están arreglados. Entonces, esto no quiere decir que toda la constituyente haya estado viciada por el narcotráfico, pero sí me atrevo a asegurar que una buena parte de ella.